Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Entra en la presencia del Señor con gratitud de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud. Da gloria y honra al Señor Jesucristo. Da gloria y honra al Señor Jesucristo. Entra en la presencia. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Da gloria. Al Señor Jesucristo. Da gloria y honra. Da gloria y honra al Señor Jesucristo. Nombre sin igual. Entra en la presencia. Entra en la presencia del Señor con gratitud. Sí, de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud
y alza tu voz. Da gloria y honra y alabanzas. Es el único digno. Jesucristo. Da gloria. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Jesucristo. Nombre sin igual. Da gloria. Da gloria y alabanzas al Señor Jesucristo. Da gloria esta mañana. Da gloria y honras y alabanzas al Señor Jesucristo. Nombre sin igual. Da gloria y honra. Da gloria y honra al Señor Jesucristo. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Aleluya. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Carmen Rosa Cordero. Asisto acá en la 34 entre 16 y 17 Barquisimeto con mi pastor Osvaldo Tona. Les traigo un testimonio de mi bisnieto, que esto se vivió la semana pasada, ¿verdad? A mi nieto y a mi nieta, su hermanita, les dio un virus muy fuerte de vómito, fiebre, dolor de cabeza. La fiebre no le bajaba a mi nieto, no le bajaba. Era una fiebre constante. Esto empezó la semana pasada. Yo el 1 de mayo estaba ocupada, mi nieta me necesitaba para que la ayudara, la ayudara ahí a llevar a los niños al médico, no la pude ayudar. Entonces el jueves de esta semana fue que la pude acompañar, porque se enreda, porque la niña es pequeña y el niño también. El niño tiene 1 año y la niña tiene 4 años y ella se enreda. Me dice que la acompaña al médico, pero antes de eso ya yo había venido acá a la iglesia
acá donde asisto y le pedí la oración a mis hermanos, ¿verdad? Le dije a mis hermanos que me ayudaran en oración porque el bebé lo tenía muy mal, con esa fiebre demasiado alta. No le bajaba con todo lo que se le daba. Bueno, hermanos, llego yo y cuando llego a la casa después de la oración lo consigo peor. Peor que mi nieta me dice, abuela, vamos a llevarlo otra vez para el médico porque el niño está muy mal. Bueno, le dije, bueno, prepárate y no iré el viernes para el culto, el jueves no iré para el culto. Eso fue un miércoles, ¿verdad? Y el jueves no pude ir para el culto porque para acompañarla a ella nuevamente. Bueno, cuando voy, el médico inmediatamente le hizo todos los exámenes al niño. Y nos fuimos para la casa porque los exámenes los entregaban a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde lo iba a volver a ver el médico. Bueno, cuando estoy presente, estoy con toda la familia de mi nieta, la abuelita por parte de papá, su papá, está mi hija, que ella también es cristiana. Estamos todos en la sala y yo vengo y les digo, bueno, por él ya se oró. Yo no voy a orar más, porque voy a debilitar la oración, esa fe se debilita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguir confiando en el Señor. Cuando la cosa se pone peor, es porque Dios está obrando. El diablo se está muriendo. Les digo yo a ellos eso. Y la señora, la suegra de mi nieta, me dice, así es, yo lo creo, me dice ella. Y mi yerno me dice, yo también lo creo. Bueno, se hicieron las 3, lo llevamos al médico y el doctor revisa todos los exámenes y dice, ellos no tienen nada. Mira, hermano, a esto me provocó pegar saltos y saltos porque la fiebre era muy alta. Ellos no tienen absolutamente nada. Ellos lo que tienen es un pequeño virus. Pero como son muy toñecos, por eso es que son llorones. Y la fiebre les sube muy alta. Porque todo es llorar y llorar y llorar. Y entonces, yo miro a mi nieta se ríe. Y hoy en día, hoy le estaba diciendo, porque ahorita me dijo, abuela, le volvió a subir la fiebre. Hija, siga confiando en el Señor, que ya el Señor obró. Acuérdese, Satanás está vencido. Todas estas cosas nosotros como cristianos se las proyectamos a nuestra familia. Yo a mi familia siempre les proyecto que cuando hay un momento así es cuando tenemos que buscar al Señor. Ora tú, le digo yo, ora tú y pídele al Señor, porque la oración de una madre el Señor la escucha. Y entonces ella está bien, abuela. Bueno, hermano, esto para mí es una victoria más. Me siento muy contenta con mi Señor, aquí sirviéndole, y a cualquiera que esté pasando por este virus tan fuerte, tenga su confianza en el Señor, que el Señor lo sanará. Él no nos va a defraudar. Dios les bendiga y ha sido un placer. Dios les bendiga, mi nombre es Dayana García, ya he estado con ustedes antes. Quiero contarles un testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Es como Dios nos honra cuando nosotros le honramos. A veces nos sentimos presionados por diferentes situaciones y pensamos que no hay salida, cuando hay situaciones que escapan de nuestras manos, que es cuando viene una presión de parte de un jefe o de personas queriendo imponer algo que nos lleva a contradecir la palabra de Dios si le obedeciéramos. Entonces, en esos momentos, pues estamos entre la espada y la pared porque tenemos que tomar una decisión, o desobedecer a un jefe que está en presencia de nosotros, o desobedecer al Señor, contradecir su palabra, y eso sería negar al Señor. Entonces, bueno, cuando estamos en esa situación, pues simplemente debemos honrar al Señor y dejar los resultados en las manos del Señor. Les cuento, una vez en una oportunidad, en una temporada de Navidad, yo acepté al Señor un año y trabajaba en una tienda y no tenía problemas en trabajar en Navidad los días domingos. El siguiente año ya yo me congregaba y en la tienda me hacían presión de que tenía que trabajar los domingos. Yo les decía que no iba a trabajar los domingos porque yo no trabajaba los domingos, yo iba a la iglesia los domingos. Entonces había ese escenario allí donde el jefe decía que si
que si habían tantos días que podía ir otro día a la iglesia. Yo le decía que no, que el día domingo era para ir a la iglesia, para congregarse. Entonces él me decía, me mandaba a decir con diferentes personas que si yo no iba que el que fuera a trabajar, ofrecían dinero, y bueno, yo le dije que simplemente que no, que yo no iba a trabajar los domingos, porque yo iba a ir a la iglesia. Entonces él me dijo, a lo último, ya no sabía cómo presionarme, entonces llegó y me dijo, ¿y si pierdes tu trabajo, quién te va a ayudar? Y yo le dije, bueno, el Señor sabrá cómo hará conmigo. Entonces él llegó, a la final me dijo, bueno, usted está loca. Y bueno, me dejó quieta. En esa oportunidad estaban ofreciendo una bonificación al personal que fuera a trabajar los domingos. Yo en ningún momento acepté, en ningún momento fui. Al final, cuando entregaron la bonificación, ese mismo jefe me llama aparte con un sobre y me dice, venga acá, me dice, esto es para usted, es un memorándum. Bueno, yo me quedé allí esperando a ver qué me iba a entregar. Cuando sacó, me pagó la misma bonificación que le pagó a los demás, me pagó a mí, y yo ni siquiera asistí un día domingo allí, y él llegó y me dijo, usted se lo merece. Y entiendo y sé que es la mano del Señor, que es el que nos honra por honrarle, porque realmente para él yo no lo merecía, yo no estuve allí en ningún momento. Entonces, bueno, si honramos al Señor, el Señor nos va a honrar a nosotros. Dios le bendiga. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje ¿Quiénes eran y no eran intérpretes de la ley? Parte 2. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Un placer saludarles nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. Nos acercamos a la presencia del Señor en esta hora para pedirle que sea con nosotros, porque nosotros solos no podemos hacer nada. Nosotros solos no podemos ni siquiera hacer una cosa sencilla, que sea sencilla para Dios, pero cuando las cosas son sencillas para Dios, para nosotros son muy difíciles. Y nosotros no podemos cumplir la voluntad de Dios si no fuera por Él mismo, porque Él es en todo y por todo. Y para Él es toda la gloria, para Él es toda la alabanza, toda la adoración, todo es para Él, porque si no fuera por Él, no estuviéramos en este sitio, quién sabe dónde estuviéramos por ahí en el mundo, tal vez predicando, imagínense, pero ¿qué estaríamos predicando? Estaríamos predicando nosotros tal vez una teología o algo que nos enseñaron o un concepto personal. Muchas de esas personas se ven hoy en día y de eso vamos a continuar hablando en el día de hoy, porque para un hombre predicar el evangelio, para una persona hablar de Dios, necesita, es algo muy imprescindible tener el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que dirija esa predicación y esa palabra que se va a dar, porque nosotros no sabemos cuál es la necesidad de las personas. Por lo menos nosotros acá de este lado y ustedes allá de ese lado, nosotros no estamos al tanto de saber de qué tiene necesidad usted, pero Dios sí la sabe. Y como Dios sí la sabe, entonces Dios pone palabra en nuestra boca para que nosotros la digamos y le da la respuesta. Solamente usted tiene que estar muy alerta, a la expectativa, preguntándole al Señor, solicitándole al Señor que le revele en su corazón las palabras que usted escucha, las palabras que tal vez Dios le hable, no tiene que ser solamente en una predicación, puede ser que Dios le hable en una alabanza, en una lectura de la palabra. Usted está leyendo la Biblia y de repente el Señor le muestra algo, o está leyendo un mensaje y Dios le muestra algo de allí. Por eso es que tenemos que estar a la expectativa. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo en todo. Y más tremendamente para predicar el Evangelio, para que seamos nosotros puestos a un lado y que sea el Señor el que hable, que sea Dios el que dé la respuesta, el que dé
esa guianza por medio de lo cual nosotros podemos decir, fue Dios el que lo dijo y no yo. Podría yo decir así, Dios fue el que lo dijo y no yo. Pero es si Dios está guiando, si está el Espíritu Santo allí. Por eso siempre después de la introducción leemos una escritura para darle lugar a Dios, para que sea la palabra de Dios la que nos vaya encaminando al tema por el cual vamos a hablar. Y hacemos esa oración para que sea Dios mismo enseñando, corrigiendo, exhortando, trayendo al pecador a su palabra, a las promesas de Dios, porque hay muchas promesas. Hay 24,000 promesas en la Biblia. Entonces, ¿quién se encarga de mostrar eso? Bueno, usted tiene que ocuparse. Cada quien debe ocuparse de su salvación con temor y temblor. Si una gente no se ocupa en eso, pues déjeme decirle que Dios sí lidia con la gente, pero la gente tiene que acceder, la gente tiene que aceptar lo que Dios le está proponiendo. Es como antes del matrimonio. Primero tiene que haber un noviazgo, tiene que haber un tiempo de conociéndose y eso. Entonces, en ese tiempo, cada uno expresa sus sentimientos. Entonces nosotros le expresamos a Dios nuestros sentimientos y le preguntamos cosas, le hacemos peticiones de necesidades que tenemos. Y Dios, de acuerdo a su voluntad, porque muchas veces le pedimos cosas que no son la voluntad de Dios, pero cuando es la voluntad de Dios, entonces Dios nos la da. A veces nos la da de una vez, a veces tarda un poquito de tiempo. Todo es según la voluntad de Dios. Ese tiempo, bueno, nos sirve para nosotros tener paciencia, para esperar en Dios, para que Dios se agrade de nosotros, no desmayando. Le pedimos a Dios y no nos responde todavía. Bueno, vamos a seguir pidiéndole, vamos a seguir alabándole, vamos a seguir sirviéndole, fieles todo el tiempo para que Dios vea que lo nuestro no es una cosa pasajera. No, lo nuestro es verdadero. Tenemos que demostrarle a Dios que de verdad lo nuestro es verdadero y que no vamos a tenerlo como un Dios de emergencia, como muchos por ahí lo tienen. Muchas personas, bueno, vienen a Dios cuando, mire, se ven apretados y están enfermos, están necesitados, pero que Dios les resuelve el asunto, se olvidan de Dios, no vuelven más. Al tiempo vuelven a tener otra vez necesidad, ahí vuelven otra vez. Entonces nosotros no podemos hacer eso, porque imagínense que nos llegue el día de la muerte, que nos llegue el día de partir de este mundo y nosotros por allá en un sitio donde Dios no nos mandó a estar allí. Y el sitio donde Dios nos dijo que estuviéramos, ni por todo eso, ni cerca estamos. Entonces debemos nosotros mantenernos en esa comunión con Dios para que Dios nos vaya diciendo cómo es que vamos a caminar, hacia dónde vamos a caminar. Cuando lleguemos al sitio donde vamos a caminar, bueno, qué vamos a decir, cómo nos vamos a comportar, todas esas cosas. Toda decisión que tomemos que sea bajo la guianza del Señor. Vamos a entrar de una vez en el tema del día de hoy. Vamos a leer en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, el libro de Levítico, el libro de las leyes, el capítulo 10. Vamos a leer allí algunos versículos, desde el versículo 8, vamos a leer hasta el 11. Sería 8, 9, 10 y 11, 4 versículos. Vamos a leerlos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, Levítico capítulo 10, versículo 8. Y Jehová habló a Aarón, diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Amén. Vamos a leer hasta allí, vamos a hacer una oración. Le invitamos allí donde usted está, que nos acompañe, que nos respalde en esta oración que vamos a hacerle al Señor, para que sea Él
haciendo todas las cosas, hablando, poniendo la palabra, poniendo la escritura, poniendo todo. Que sea Él el que nos corrija, que sea Él el que nos enseñe. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora, Señor, te damos la gloria y la honra. Te damos a ti toda la alabanza, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, Señor. Tú eres precioso. Tú todo lo puedes, Señor. No hay nada en el mundo, Señor, que tú no puedas hacer. Todas las cosas son posibles para ti, Señor. Te damos gracias por eso. Es por eso que nosotros estamos confiados 100%, Señor, en ti. Es por eso que nos estamos poniendo en esta hora en tus manos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros. Así como nosotros en lo natural, Señor, queremos lo mejor para nuestros hijos, tú también quieres lo mejor para tus hijos, Señor. Nosotros somos tus hijos, tú eres nuestro Padre, por eso nos ponemos en tus manos, Señor. Dirige tú, Señor, habla a cada corazón, Señor. Exhórtanos, Señor. Yo también me incluyo allí, Señor. Si es de corregir, Señor, corrígenos, Padre. Lo que sea, Señor, que tú tengas para nosotros, dánoslo hoy, Señor, porque eso entra en tus promesas, Señor. Tú prometiste, Señor, que estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Vamos a continuar el tema de la semana pasada, los intérpretes de la ley. Y hicimos dos preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran esos intérpretes de la ley? Y ahora, ¿quiénes son? Hoy en día, ¿quiénes son esos intérpretes de la ley? Tomamos esta escritura porque vemos cómo Dios mismo se hace presente allí y le da instrucciones al sumo sacerdote a Aarón. Él mismo dándole instrucciones a Aarón. Dice el versículo 8, y Jehová habló a Aarón diciendo, le dijo. Entonces, eso es una enseñanza para nosotros. Cuando nosotros tenemos esa certeza de que fue Dios o que es Dios el que nos está mandando, el que nos está enviando, el que nos está hablando, no importa para qué, o que si Él desea que hagamos algo o que dejemos de hacer. Tenemos que tener esa seguridad de que es Dios. Entonces, eso la semana anterior o el servicio anterior estuvimos hablando que esos intérpretes de la ley eran maestros. Eran maestros que, sí, está bien, tomaban la ley, tomaban los pergaminos, pero interpretaban, y al interpretar eso, ellos cometían el error de que mezclaban sus tradiciones con esas cosas. Y eso los hacía unos intérpretes de la ley falsos. Entonces ellos mezclaban esas cosas. Es una enseñanza para nosotros porque hoy en día estamos viendo lo mismo. ¿Quiénes eran? Aquellos que interpretaban y mezclaban la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que no se debe mezclar con nada, tiene que mantenerse pura. Creo que tengo una escritura por aquí. Aquí está. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor aquí. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Está hablando Moisés al pueblo de Israel, al ejército de Dios, para que los ejecutéis. Para eso es la enseñanza, para ejecutarla, para llevarla a cabo. Y viváis, y entréis, y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Entonces era una promesa. Dios les prometió a través de Abraham que les iba a dar una tierra buena, que fluía leche y miel. Y Dios estaba por dársela. Pero ellos fallaron en hacer lo que Dios les dijo. Esa enseñanza no era para que se la grabaran solamente en su mente, lo cual es bueno. Es bueno grabarse la palabra en la mente, pero no es solamente para eso. No,
Dice, para que los ejecutéis, hablando de los mandamientos, los estatutos, los decretos de Dios, y viváis ¿qué? De acuerdo a eso, a esa palabra. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Entonces, ¿cuál es la tierra que Dios nos está dando o que nos está prometiendo a nosotros hoy en día? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu Santo explicándonos la palabra, revelándonos la palabra. Esa es la explicación de Dios, la revelación. Dios la revela y la explica, la pone por obra. ¿Cómo? Ejecutándola. Manifestándose. Dios manifestándose. Allá era Jehová. El Espíritu de Jehová era un espíritu. Pero ese espíritu reposó en Jesús. Entonces vino a ser Dios, Jehová Dios en carne, Jesús. Pero ese Jesús murió en la cruz por causa nuestra, por nuestra culpa. Él llevó esa culpa. Entonces murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, y regresó en la forma del Espíritu Santo, para que ya no fuera Dios en un hombre, sino Dios en su iglesia. Ahora en un ejército, el ejército de Dios, la iglesia del Dios viviente, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está ese cuerpo? Ese cuerpo está en todo el globo terráqueo. En todo el planeta está ese cuerpo. Uno aquí, otro allá, otro por allá. Dios los tiene ya, y Dios sabe dónde están. Nosotros somos los que no sabemos quiénes son y quiénes no son, pero Dios sí sabe. Es por eso que nosotros debemos hablarle a todos. Por eso es que el Señor Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Este evangelio del reino, que dice la Biblia, porque usted tiene que estar claro que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es Dios, Dios mismo. Entonces, cuando usted cree eso, entonces eso trae un convencimiento en usted. Usted va a vivir de acuerdo a eso, a lo que Dios le va revelando de esa palabra. Entonces, ya no es cualquier persona, no. Ahora pertenece a la fila del ejército del Dios viviente. Ahora es parte del cuerpo de Jesucristo, porque Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y el cuerpo obedece lo que la cabeza le manda. Y mi mano se mueve porque el cerebro le da la orden. Si mi cerebro da una orden de que se mueva a mi derecha y yo muevo a la izquierda, hay algo que está fallando allí. Hay algo que no está bien. Eso tiene que ser obedecido correctamente. En este tiempo, la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, ha dado la orden que se predique de los ministerios y de los dones en acción, en ejecución, porque como dice acá la palabra, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis. ¿Te fijas? Son pasos que debemos dar. Son decisiones que debemos tomar. Y mire lo que dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando. Ahí es donde entran aquellos o los maestros, entran allí. Los maestros que no obedecen a Dios, entonces no tienen la aprobación de Dios. Pero los maestros que obedecen a Dios, los verdaderos maestros de Dios, los que Dios, aquellas herramientas que Dios ha levantado del polvo, de la suciedad donde estábamos metidos, Dios ha traído esos maestros y los ha puesto en su servicio. Ellos sí ejecutan la palabra, ellos sí viven la palabra, entran y poseen el Espíritu Santo. ¿Y qué enseñan? Lo que dice la palabra, lo que dice el Espíritu Santo que debe enseñarse para este día. Eso es lo que hacen los verdaderos maestros. Entonces, por eso es que el Señor le dijo a Aarón, le habló de él y los hijos, los sacerdotes,
que le dio instrucciones, no beban vino ni sidra, porque acababa de pasar que eran 4 hijos de Aarón, 2 de ellos, Nadab y Abiú, bueno, se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, Dios le está diciendo aquí que no beban vino ni sidra. Tal vez se pusieron a beber vino y sidra, se emborracharon, empezaron a inventar, empezaron a mezclar la palabra, y eso los llevó a ¿qué? A la muerte. Eso los llevó a la muerte. Fueron muertos por esa causa. Entonces Dios no quiere que nosotros estemos cometiendo errores. Dios quiere que nos mantengamos con la mira puesta en la palabra, en la obediencia a la palabra. Si la palabra dice no, es no. Dios no va a decir que sí, si la palabra dice no, no. Eso no, entonces no sería Dios, porque la palabra fue Dios mismo que instruyó, Dios mismo el que mandó. Entonces él allá dijo no, hoy sigue diciendo no, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces nosotros, si Dios dice no y nosotros decimos sí, ahí está fallando algo. Ahí ese maestro que está enseñando allí, ese predicador que está allí enseñando, está por fuera, está haciendo las cosas contrarias. El Espíritu Santo no lo está guiando, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a la palabra. El Señor Jesús lo dijo, yo les voy a enviar el Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. ¿Y dónde está la verdad? La verdad está en la palabra de Dios, en la Biblia. Ahí está la verdad. Ahora nosotros, después de leer lo que dice la Biblia, entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos la revele, para nosotros entender y ejecutar y vivir de acuerdo a esa palabra, para ponerla a cabo. Por eso dice la palabra, para que no muráis. Y más adelante en el versículo 10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Entonces usted escucha una voz, o cualquier persona escucha una voz que le está diciendo que haga algo, eso tiene que concordar con la palabra. Eso tiene que concordar con la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, todo. Si concuerda en una parte y en otra no, hay algo que está fallando allí. No sea pronte, no. Primero discierna. Para discernir, dice la palabra. Aquí en Deuteronomio, capítulo 4. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordené. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. Mas vosotros que seguiste a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hasta hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Dice, guardarlos pues y ponerlos por obra. Ahí está. Hay que ejecutarlos, hay que ponerlos porque la palabra dice, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. No es una palabra muerta, no es viva. Se ejecuta, se mueve, vive. Un muerto no vive, un muerto no pestaña, no se mueve, pero un vivo sí, un vivo se mueve y hace las cosas, obra de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán de estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como ellos, tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? O sea, porque los mandamientos de Dios no son penosos. Lo que Dios nos pide que nosotros hagamos, eso no es gravoso.
Eso no es que nosotros tenemos que esforzarnos. No, nosotros tenemos que esforzarnos en la fe. Algo que, no, que nosotros convencernos, estar convencidos de que es Dios el que nos está mandando. Y si nosotros lo llevamos a la palabra y concuerda con la palabra y Dios certifica y Dios confirma que es Él el que está mandando a hacer eso, entonces bueno, vamos a hacerlo. O a dejar de hacerlo, porque esa es otra cosa. A veces estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Aún en los caminos del Señor. Estamos hablando de los maestros, de los falsos intérpretes de la ley y de los verdaderos. Entonces a veces estamos enseñando cosas que no son. Entonces Dios quiere que empecemos a enseñar las cosas que son. Para eso Dios nos dio la palabra, para eso Dios nos dio la Biblia, para que nosotros nos movamos de acuerdo a eso, para que nosotros no estemos claudicando entre dos pensamientos, que no encontramos qué hacer. ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Usted escucha una voz, lleve eso en oración, llévelo a Dios y pregúntele a Dios, Dios le va a dar la respuesta. Si usted le dice a Dios, Señor, ¿qué hago? Señor, revéleme. ¿Qué cree usted que va a pasar? Dios le va a revelar, Dios le va a decir qué hacer, y eso tiene que concordar con la Biblia, porque Dios no es un Dios que va, como le dije hace unos momentos, que va a decir por allá en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento dijo no, y en el Nuevo Testamento confirmó eso y dijo no también. Entonces nosotros vamos a salir diciendo hoy sí. No, pero es que hoy hay maestros que enseñan esas cosas. Entonces, ¿de qué lado están? ¿Son intérpretes de la ley, maestros que mantienen la palabra pura, o es que están mezclando la palabra con sus tradiciones también? Hoy vemos mucho de eso. Por eso la pregunta, ¿quiénes eran y quiénes son? ¿Quiénes eran allá en el pasado? Ahora hoy, porque son espíritus que llevan a la gente a cometer errores. Entonces, esos mismos espíritus que estaban allá están hoy en día, porque los espíritus no mueren. Los espíritus van pasando de persona en persona y la persona parece que pensara o piensa que no, yo estoy bien con Dios. Cualquier persona, mire, yo le he preguntado a gente en la calle, ¿cómo está usted con Dios? Todo, no, yo estoy bien, desobedeciendo a Dios abiertamente. A las mujeres Dios le dijo no en algo. La religión y la denominación, los falsos maestros dicen, no, sí lo puedes hacer porque eso era antes. Ahorita no, ahorita estamos en un tiempo moderno y tenemos que servirle a Dios con la moda. Tenemos que ser igual que el mundo. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando desechó a Dios, que era su rey, y pidió un rey, un humano. Eso fue lo que hicieron ellos. Entonces hoy en día hacen lo mismo. Dicen, no, Dios, yo escuché una voz y dicen que es Dios. Dios me habló. Escucharon una voz y dicen que es Dios. ¿Pero cuál Dios? Si usted le sirve al Dios verdadero, al Dios del cielo, a ese que cuando dice algo lo cumple, aquel ese que no tiene mudanza ni sombra de variación, si usted le sirve a ese Dios no se va a contradecir. No. Si él dijo no allá en la Biblia, hoy sigue diciendo no, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, nosotros tenemos que discernir. Acabamos de leer en el libro de Deuteronomio, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Es para eso, para ponerlos por obra. Eso es lo que dice la palabra que leímos también en el libro del Levítico, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Lo profano es, profanar es faltarle el respeto a algo divino, a algo santo. Profanar, eso es profanar.
Entonces, algo mezclado es algo profanado. Profanando la palabra de Dios, imagínense. Dios, el Señor Jesús lo dijo, lo que hablen en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero cuando venga el Espíritu Santo, si hablan una palabra en contra de Él, eso no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. No tiene perdón de Dios. Entonces nosotros estamos llamados a diferenciar, a discernir lo bueno de lo malo, lo bueno de lo que parece bueno, porque el diablo disfraza el asunto y pareciera que fuera muy buena la cosa. Suena bien, como dijo Eva, cuando la serpiente le dijo, no, pero es que mira la fruta para que vea, mira, es apetecible, y ella vio que el árbol era codiciable y que era bueno para comer, le pareció muy bueno, pero Dios había dicho que no. Ella dijo sí, se dejó convencer de la serpiente, ungida por el diablo. Entonces, hoy en día, los maestros, sí, hay mucho, hay una lluvia de maestros, profetas y bueno, pare usted de contar. Pero, ¿qué están enseñando? ¿Qué están haciendo con la palabra de Dios? Claro, hay eso, los malos, pero también hay los buenos. Hay los que sí hablan correctamente, de acuerdo a la palabra de Dios. Hay los que sí están siendo ungidos por Dios a decir la verdad, la palabra, así duela, a enseñarla como Dios pide. En este tiempo, Dios nos dio el glorioso mensaje de la hora, que es la revelación de la palabra de Dios, para que nosotros sepamos dónde estamos parados y para que caminemos de acuerdo a eso, para que ejecutemos y para que hagamos la obra, para que la palabra de Dios se manifieste, el Espíritu Santo se manifieste. Porque una persona dice, yo tengo el Espíritu Santo. Ah, tú tienes el Espíritu Santo. Y lo que hicieron los hermanos allá en el libro de los Hechos, en Pentecostés, después de Pentecostés. ¿Qué has hecho tú de eso? No, yo no he hecho nada de eso, eso era antes. Ahorita no. Ahorita tenemos lo que es perfecto y bueno, empiezan a sacar excusas y argumentos y cosas. Si una persona tiene el Espíritu Santo ese que cayó allá en el día de Pentecostés, ese es el mismo Espíritu Santo, no me pensan que es otro, que los apóstoles recibieron uno y nosotros vamos a recibir otro. No, es el mismo Espíritu Santo. Es el mismo Dios. Entonces, ese mismo Dios que obró allá, tiene que obrar hoy. No nos engañemos. Entonces, allá se manifestó, porque hoy no se va a manifestar. Tiene que manifestarse también, porque es un Dios vivo. Estamos hablando de un Dios vivo. Nosotros no le servimos a un Dios muerto. Nosotros no le servimos a William Branham, no. Nosotros le servimos a Dios, al Espíritu Santo, a Jesucristo, que es el mismo. Nosotros le servimos a ese Dios vivo. Nosotros no le servimos como hay unas personas que le sirven a tales profetas y a, bueno, distintas cosas. Esos se murieron. Pedro, Juan, Jacobo, todos se murieron. El único que murió, resucitó y está vivo hoy en día se llama Jesucristo. Es el único. Es el único que sigue vivo hoy y ha dado testimonio. El Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, por las manifestaciones, le da testimonio al mundo de que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ese es el testimonio. Y ese es un testimonio que la gente está esperando que venga Jesucristo, literalmente, para poder creer. No, Él no va a venir. La Biblia dice que Él va a venir, pero en las nubes. Él no va a venir para la tierra. Él va a venir para la tierra después que la novia gentil se vaya. Va a venir para Israel. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero a nosotros, la novia gentil, la va a venir a buscar en las nubes. Él no va a venir aquí a la tierra porque no, lo vuelven a crucificar. Si hoy en día le llevan la contraria
Y dicen, no, si yo fuera estado en el día de la crucifixión, yo mire, a mí me tenían que matar, porque yo me fuera metido ahí y no dejo que maten al Señor. Eso fue lo que hizo Pedro. Pedro le dijo, no, no te acontezca tales cosas. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque era necesario eso. Entonces hoy en día dicen que si fueran estado allá, yo mire, fueran puestos del lado de parte del Señor Jesús. Ajá, y hoy, entonces hoy le están llevando la contraria. Hoy dicen que no hay manifestaciones de esas, que ya tenemos lo perfecto, que esto y que aquello, bueno, argumentos por aquí y por allá. Entonces usted tiene que filtrar todo por la palabra. Usted tiene que ver qué dice la Biblia de eso. Y tenemos otra escritura de Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 y 19. Que nos dice versículo 11 de Deuteronomio 18 y 19, dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos. ¿Cuáles palabras? Las palabras que están escritas aquí en la Biblia. Mandamientos, decretos, estatutos, porque a la gente le gusta y le encanta es reclamar las promesas, eso sí, reclamar los derechos. Estamos en la edad de la Odisea, en lo natural. En lo natural está la edad de la Odisea, la edad de los derechos. Todo el mundo reclamando sus derechos. Pero Dios dice, nos da los deberes que debemos nosotros cumplir. Porque las promesas de Dios sabemos que son condicionales. Queremos disfrutar de las maravillas de Dios, de lo que Dios tiene para nosotros, de los tesoros. Entonces, bueno, vamos a cumplir los deberes primero. ¿Cuál es nuestro deber? Creer la palabra y vivir por medio de esa palabra. Las enseñaré a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, mire, en todo tiempo, como dice la Biblia también allá en el libro de Efesios, capítulo 6, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, con toda perseverancia, en todo tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año, mantenernos ahí orando, clamando, pidiendo, exhortando, allí, aquí, siempre en el Espíritu, porque el problema es cuando uno se sale del Espíritu, empieza a hacer cosas humanas, empieza a hacer cosas carnales, empieza a hacer cosas que a uno le parecen. Pero si hacemos lo que Dios dice, entonces no fuera ni necesario predicar, no, nada más con nuestra vida. Y Dios nos manda a nosotros que nuestra vida tiene que ser una vida santa, santificada, apartada del mal, para un servicio a Dios. Entonces va a predicar. Este evangelio se predica, dijo el Espíritu Santo por la boca del apóstol Pablo, no solamente en palabra, sino con demostración del Espíritu y de poder. Quiere decir que si usted en esta hora está enfermo y usted cree que Dios lo puede sanar, inmediatamente tiene que estar sano. Si usted inmediatamente no está sano, entonces hay algo que está fallando, pero no es Dios el que está fallando, porque ya Él pagó esa enfermedad. Si es una enfermedad, si es una necesidad, tiene que ser resuelta. Si es un problema, ese problema tiene que ser resuelto. Lo que sea. Si usted está siendo esclavo de un espíritu malo, de vicio, de lo que sea, inmediatamente, si usted cree que Dios lo puede libertar, Dios lo liberta. Porque ya está pago. El Señor Jesús dijo, consumado es. Consumado es, listo, ya está pago ya. El precio fue pagado. Para eso Él murió en la cruz del Calvario. Para pagar esas cosas. Entonces si nosotros creemos eso, inmediatamente eso ya está hecho. No, pero es que todavía siento los síntomas. No mire los síntomas. Créale a Dios. Y manténgase hablando las cosas correctas.
y testificando, gracias al Señor que me sanó. Mire, ¿y cómo sigue? ¿De qué? No, esa enfermedad terminal que tú tenías, que te habían diagnosticado. No, el Señor me sanó. Pero es que todavía te veo que estás así flaco y todo cara de enfermo. No, yo no tengo nada. El Señor me sanó. No, pero los síntomas que es que me duele por aquí, no, que me duele por allá. Estoy sano. Gloria a Dios porque me sanó. Su cuerpo va a obedecer. Esa enfermedad tiene que irse. Porque todas las enfermedades son demonios. Y lo sabemos porque el Señor Jesús les hablaba y les decía, vete de él, vete, fuera de aquí. Y hacía la enfermedad, se iba. Porque son demonios, son espíritus malos. Entonces hoy en día siguen siendo los mismos espíritus malos. Pero la gente, los falsos maestros, dicen, no, bueno, vamos a mandarlo para que el hermano fulano, que es un psicólogo, que es pediatra, que es esto. No estamos en contra de la medicina. Eso está bien, eso ayuda a la persona, pero no sana. El que sana es Dios. El médico abre el cuerpo y saca el tumor, saca lo que esté malo allí, pero el que sana es Dios. Dios es el que sana. El médico no sana, el médico hace su parte. Y no estamos en contra de la medicina, no, está bien. Nosotros mismos hemos sido beneficiados de eso en ocasiones, pero debemos poner primeramente a Dios. Dios en primer lugar. Dios sobre todas las cosas, como dijo el Señor. Entonces, si vamos a creer completo. No vamos a creer una parte y a otra parte no. No, a Dios no le sirve así. A Dios no hizo medios cristianos, no, Dios hizo cristianos completos. Cristianos que cuando hablen la palabra del Señor, digan, esto es así. Duélale a quien le duela. Hoy en día, Dios ha dado la orden. Hablen de los ministerios, hablen de las manifestaciones, de los dones del Espíritu. Esa es la manifestación de Dios. El Espíritu Santo no está muerto, el Espíritu Santo está vivo. Y así como estaba vivo allá en el día de Pentecostés, está vivo hoy. Sigue vivo. Y está dando dirección, está dirigiendo, está enviando, está aconsejando. Imagínense. Cualquier necesidad, cualquier problema, ahí está la respuesta. No sé, tengo una necesidad espiritual, Dios la resuelve. Dios le dice qué hacer, porque siempre hay esas enfermedades espirituales son consecuencia de algún acto que nosotros cometimos. Entonces Dios nos recuerda, tú tal día hiciste esto, eso no está bien. No me gusta eso. Arregla eso. ¿Qué hay que hacer? Renunciar a eso. Decirle, Satanás, tú estás vencido. Yo en el pasado, en ignorancia, hice esto, pero yo renuncio a eso. Mi Dios se llama Jesucristo. Así. ¿Y qué va a hacer el diablo? Tiene que retroceder. El diablo no tendrá ningún poder si usted no se lo permite. Ahora, si la persona le permite al diablo hacer algo, abre una endijita por allá, el diablo no necesita que abran la puerta completa, no, por una endijita por ahí se mete. Y la gente, mira, ahí entra toda clase de gente, cristianos, no cristianos, creyentes, predicadores, pastores, lo que sea. Si comete algo y le echa tierrita, no arregla eso, entonces por ahí se mete el diablo. Y empieza a echarle tierrita y tierrita y tierrita. Entonces, a disimular la cosa. No, el mal hay que atacarlo de la raíz. El Señor dijo una parábola de un árbol que había en una viña, una higuera que no daba fruto. Y el dueño de la higuera dijo, el dueño de la viña, corta esa higuera, o no da nada. El viñero le dijo, Señor, deja quieto que la estercole, la escarbe primero, a ver cuál es el mal, y vamos a darle un tiempo.
Si, bueno, si no da fruto, la cortamos, pero puede ser que dé fruto. Así es con nosotros. Nosotros vivíamos en maldad, no dábamos fruto. Pero el Señor vino en su misericordia. El dueño de la viña dijo, no dan fruto. ¿Qué hacemos? No, vamos a ver dónde está el mal. El Señor dijo dónde está el mal. Él mismo nos excavó, él mismo nos estercoló, nos echó el abono. Y ahora, ¿qué pasa? Ese árbol tiene que dar fruto, porque ya se fue lo malo. Así es todo aquel que Dios echa ese espíritu malo de él. Eso dijo el Señor Jesús también. El espíritu malo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Esos lugares secos por allá por el infierno, de donde salió. No haya reposo. Y dice, yo voy a volver a mi casa. Y cuando llega, la haya barrida, adornada y vacía. Entonces, ese nos tipifica a nosotros. Si nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Señor, y nos quedamos hasta ahí estancados, corremos peligro, que el espíritu malo vuelva otra vez. Tenemos que correr al bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos urgentemente el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no seamos los intérpretes de la ley que mezclan la palabra, para que seamos unos verdaderos testigos de Dios, que no necesitamos decir que fulano hizo, que allá hizo, que nos gocemos en lo que hicieron los demás. No, ahora que vamos a dar testimonio de lo que Dios hizo en nosotros. Ahora nuestra predicación es un testimonio de vida. Que nadie nos va a decir, eso no es así. No, porque yo lo viví. Jesucristo es sanador. ¿Cómo sabes tú? Porque Él me sanó. Jesucristo es libertador. ¿Cómo sabes tú? Si me preguntan a mí, porque Él me libertó. Jesucristo es proveedor. ¿Y cómo tú sabes? Porque Él me proveyó en mis necesidades. Y la principal necesidad que tiene la iglesia hoy en día es el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo derramado. Él lo prometió. Yo voy a derramar poder. Ese es el Espíritu Santo. Pero si hacen esto y esto, ustedes van a hacerlo. Y en eso estamos. Haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios cumple su palabra. Dios no va a decir, después de un tiempo, va a decir, no, era para ver cómo se comportaban ustedes, pero yo no les voy a dar eso. No, ya Dios lo dijo, se los voy a dar. Y eso es, así dice el Señor lo dijo, el Señor lo cumple. Entonces, viene Dios, levanta a esos maestros, porque hay muchos maestros, por lo menos Moisés enseñó, Aarón enseñó, Samuel, el profeta Samuel también enseñó. Dice la Biblia en 1 Samuel 12, el versículo 20. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. O sea, usted cometió un error. No es que se va a ir para el mundo por eso. No, arrepiéntase y pídale a Dios que le dé fuerza para seguir caminando, porque es que este camino hay obstáculos y hay cosas, porque es un camino angosto y es difícil de andar y nunca habíamos caminado por él, pero si vamos agarrados de la mano del Señor no nos vamos a caer. Y si caemos, el Señor nos levanta, pero tenemos que seguir caminando. Eso es lo que dice esta palabra. No os apartéis de en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Vanidad es una cosa falsa. Entonces no hay que mirar lo falso. No, vamos a mirar lo verdadero. Fulano está enseñando cosas falsas. No le preste atención. ¿Cómo sabemos si son cosas falsas? Tenemos que discernir si está de acuerdo a la palabra o no está. Si está de acuerdo para este tiempo o no está, porque puede venir alguien y decir, no, bueno, yo soy, Dios me mandó que hiciera un arca. No, ese fue a Noé, que le dijo que hiciera un arca, nosotros no.
A nosotros nos dijo, es necesario que reciban el Espíritu Santo. Lo que sí puede pasar es que, como pasó allá en el arca, que se cierre la puerta y más nadie entra. Eso sí puede pasar. Porque va a venir el momento cuando Dios diga, hasta aquí, ya, no entra más nadie. Y los que queden afuera, no hay seguridad. Pero los que quedemos del lado adentro, yo me voy a contar también entre ellos, por fe, los que quedemos del lado adentro, ahí sí hay seguridad, porque estamos en lo correcto. Entonces, ¿qué dijo el profeta Samuel? Servirle con todo vuestro corazón, no os apartéis de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. O sea, tenemos que mantenernos en ese ruego, en esa oración, pidiéndole al Señor, Señor, tenga misericordia. Aquellos que no han alcanzado, Señor, aquellos que no te conocen, aquellos que están enseñando vanidades, aquellos que están enseñando cosas falsas, mezcladas. Señor, tenga misericordia de ellos. Porque, ¿dónde estábamos nosotros? Estábamos en la misma condición. La gloria es para el Señor. Entonces, Dios puede sacar a una persona de esa condición. Sí puede hacerlo, no hay nada imposible para Dios. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Ese es el trabajo nuestro. Ese tiene que ser nuestro trabajo. Sea quien sea usted. Ese tiene que ser el trabajo de instruir a su familia, a sus hijos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo en el camino bueno y recto. Llevando a la persona a obedecer a Dios. No, que es muy difícil. Sí es difícil en lo natural, si lo hacemos carnalmente. Pero si nosotros creemos la promesa del Señor, creemos que Él nos puede libertar y creemos que Él puede hacer cualquier cosa para cumplir su palabra, entonces nosotros inmediatamente cuando empezamos a orar de una vez, Señor, necesito el Espíritu Santo. Señor, usted dijo que iba a proveer en mis necesidades. La principal necesidad que yo tengo es el Espíritu Santo. No pedir cosas vanas por allá para gastar en nuestros deleites, como dice la Biblia. No, no, no. Lo principal, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura, dijo el Señor. Entonces, tenemos que, así como hizo el profeta Samuel, ese maestro verdadero, tenemos que seguir ese ejemplo. No mirar lo falso, no, no, no. Lo que podemos hacer es de lo falso, discernir y mire, mantener eso allá, a raya. No se mezcle con nosotros, no. Fuera de nuestro alcance. Que nosotros no nos juntemos con eso, no. Señor, líbranos, Señor, de las abominaciones que se cometen en la ciudad. Esas son las abominaciones que se cometen en la ciudad. El hombre cometiendo abominaciones, llevándole la contraria a Dios. Porque eso sí le desagrada a Dios. Es algo abominable para Dios. Algo despreciable, desagradable para Dios. Que alguien deseche la palabra de Dios por irse tras sus ideas. Tras lo que algún maestro falso le enseñó. No, si alguien está enseñando algo que no cuadra, debemos decir, mucho lo siento hermano, pero eso no cuadra con la Biblia. Así se ofenda. Tal vez eso lo liberte. Si lo liberta, gloria a Dios por eso. Si no quiere hacer caso, bueno, manténgase usted a raya con eso, lejos. No se acerque. Dice la Biblia también en Segunda de Crónicas, vamos a ir resumiendo por causa del tiempo. Segunda de Crónicas, capítulo 17, del versículo 7 al 9, que Josafat envió maestros al pueblo para que los enseñara. O sea, había muchos maestros. ¿Y qué iban a enseñar esos maestros? La palabra, lo que ya estaba escrito, los mandamientos de Moisés, los estatutos, los decretos de Dios, que Dios mandó desde el libro de Éxodo hasta el libro de Deuteronomio. Mire, ahí hay muchos mandamientos, decretos,
cosas que Dios, estatutos que Dios dijo que debíamos nosotros cumplir. Y cosas que dijo que no debíamos hacer. Pero la gente se empeña en decir, no, eso era antes. No, entonces si es así, usted tiene que hacer así. No, mire, déjese guiar por el Señor. Si el Señor no le dice nada de eso, quédese quieto. Deje eso quietecito por allá. Lo que el Señor revela, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Mira, por eso le dije, este evangelio se predica con testimonio y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. Y mi testimonio es que si usted le obedece a Dios 100% y cuando Dios le revele algo, usted lo hace, lo cumple, lo vive, Dios le va a dar más. Pero si usted dice, no, a mí no me parece, está resistiendo a Dios. Resiste al Espíritu Santo, lo contrista y lo apaga. Y después la gente anda por ahí todo frío. Más frío que una nevera. Más frío que una morgue. ¿Qué hay en la morgue? Frío y muertos. Los muertos no se mueven. Entonces, no queremos estar en esa condición. Frío o tibio, porque esta es la edad tibia. El Señor dijo, si son tibios, los voy a vomitar en mi boca. Tenemos que ser calientes, calentados con el fuego del Espíritu Santo. Así es como le agrada a Dios, diciendo la verdad. Así nos arranque el pellejo a nosotros mismos. Si Dios lo dice, así es. Porque muchas veces la palabra que sale también nos corta. Porque la palabra de Dios es como espada de dos filos. Está corta por los dos lados. Entonces nosotros, si nos corta, bueno, nos merecemos esa cortada por estar cometiendo cosas. Pero, ¿qué hacemos? Inmediatamente recapacitamos y nos arrepentimos de eso, arreglamos eso y no lo hacemos más. Y entramos a la voluntad de Dios. La voluntad agradable y perfecta. No es que el diablo va a dejar de tentar y de insinuar. No, sí va a seguir, él va a seguir. Eso no es pecado. Ser tentado y ser insinuado por el diablo no es pecado. Pecado es caer en la insinuación, caer en la tentación. Eso sí es el pecado. Porque pecado es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pecado es el que sabe que tiene que manifestar a Dios en este tiempo, que los hijos de Dios tienen que manifestarse. ¿Cuándo va a ser eso? No, eso algún día va a pasar. No, algún día no. Ese es nuestro trabajo. Ese es para hoy. Nosotros somos responsables delante de Dios. Dios nos va a llamar a cuenta si no lo hacemos, porque nos está dando las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? El ministerio quíntuple. Un ministerio de 5 oficios para perfección de los santos, para la obra del ministerio. Eso dice la palabra. Entonces, la gente quiere llegar a la perfección, pero no creen eso. Entonces, ¿cómo van a ser perfeccionados? Si el ministerio, y ese ministerio de 5 oficios es el que perfecciona a la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia ya en el libro de Efesios. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. No lo tenía anotado, pero viene, y si no lo trae, bueno. Y es la guianza del Espíritu Santo. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo crezca. Porque el cuerpo de Cristo no se va a quedar pasmado. No, el cuerpo de Cristo tiene que crecer, tiene que llegar a la perfección. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros creemos, lo que nosotros aseguramos, lo que nosotros estamos diciendo que es Dios, tenemos que ser uno en eso. No es que yo voy a ser uno con usted en sus malos hábitos. No. O usted con los malos hábitos que yo pueda tener. No. Tenemos que ser uno en la palabra. Porque este cuerpo tiene muchas imperfecciones, este cuerpo. Pero esas imperfecciones son humanas.
Ese es el cuerpo de carne. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, el cuerpo perfecto. Ese es el que tiene que ser perfecto. Y para que sea perfecto tenemos que llegar a la unidad de la fe. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo allá en el día de Pentecostés, en el aposento alto, dice la Biblia que estaban unánimes juntos. Estaban unánimes, quiere decir que todos creían lo mismo. Tenían la misma fe, el mismo bautismo, creían lo mismo. Estaban, mire, unánimes. Eran todos como si fuera una sola persona, pero eran todos los que estaban allí. La Biblia habla de 120. Imagínese usted. Creían lo mismo, haciendo lo mismo, orando lo mismo. Entonces, hoy en día, dicen, no, porque yo no creo así. No hay unidad. No, porque me cae mal el hermano. No hay unidad. Hay algo que está fallando porque Dios no odia a nadie. No, Dios es amor, dice la Biblia. Y si Dios es amor, nosotros estamos llamados a ser también amor. Si usted tiene el Espíritu Santo, tiene que ser amor, porque el Espíritu Santo es amor, es Dios. Es Dios mismo. Entonces, si usted dice, tengo el Espíritu Santo, pero yo odio a ese hermano, porque me hizo esto y aquello, no está el Espíritu Santo. Así de simple. Es la verdad. Entonces, ¿para qué? Dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No es de conocimiento mental, no. De conocer a Dios, que cuando Dios hable, nosotros sepamos si es Dios o no. Que le conozcamos tan íntimamente. Cuando usted conoce a una persona íntimamente, así no lo esté viendo y esa persona habla, usted dice, este es fulano. Le conoce la voz. A eso tenemos que llegar nosotros. A conocer a Dios. A conocer la voz de Dios. A conocer cómo es Dios. Por eso es que dice la Biblia que tenemos que tener la mente de Cristo. Para que nosotros pensemos como piensa Dios. Para que cuando venga un pensamiento nosotros sepamos si es Dios o no es Dios. Y si no es Dios, ¿quién es? El diablo. Entonces nosotros, eso hay que desecharlo. Como dice el apóstol Pablo, lo que yo aprendí, dijo el apóstol Pablo, lo tengo por estiércol. Para ganar a Cristo. Lo que aprendió de qué? De la religión, de los falsos maestros. Pero ahora, porque él fue uno de los maestros impuestos por Dios. Dice la Biblia en el libro hablando de el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, o sea, hablarla. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado. Tiene que haber una manifestación a su santo. El apóstol Pablo estaba manifestando a Dios para que la gente lo vieran, los santos de Dios, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, que es el Espíritu Santo en el corazón del creyente, no en la carne, no en el espíritu aquí en la cabeza, en la mente, no, es en el corazón, en el alma, para que pueda vivir la palabra, para que pueda manifestar a Dios cumplidamente. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, esa es la labor del ministerio quíntuple. Y Dios usa las manifestaciones del Espíritu, los dones del Espíritu, para
como herramienta a esos ministerios, para que ellos por medio de esas herramientas puedan manifestar a Dios también y puedan llevar al hombre, al que no ha alcanzado perfección, lo lleven a alcanzar perfección. Ahora, ¿qué es perfección? Perfección es un cumplido. Cuando Dios le dice a usted, lo manda a hacer algo, que sea Dios de verdad, lo manda a hacer algo y usted lo hace, usted es perfecto delante de Dios. Esa es perfección. Cuando la palabra de Dios se cumple. Cuando cuando un hombre alcanza el bautismo del Espíritu Santo, entra a perfección, porque el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. Y ese hombre va a obedecer a Dios. Mire, no importa lo que venga. La Biblia dice, ni la muerte, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Espíritu Santo nos va a guiar a eso. El Espíritu Santo nos va a enseñar a eso. ¿Va a usar hombres? Sí. Esos intérpretes de la ley de hoy, sí, tiene que usarlo, pero esos intérpretes, esa palabra está siendo interpretada por Dios. ¿Quién interpreta la palabra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cómo la interpreta? Poniéndola por obra. ¿Y cómo la pone por obra? Manifestándola. ¿Con qué? Con los dones del Espíritu. ¿Y quién lo hace? El ministerio quíntuple. Y a aquellos otros que Dios use para tal fin, Dios le tiene un trabajo a cada quien. Porque la Biblia dice que Dios le dio dones a los hombres. Todos tenemos un don. Aunque sea uno tenemos. Puede ser que otro tenga 2, otro tiene 3. Ahí cualquiera puede tener hasta los 9 dones del Espíritu. Pero con ese uno, usted tiene que poner ese don, esa manifestación del Espíritu al servicio de Dios. Usted lo pone al servicio de Dios, usted es perfecto en Dios. Cuando Dios le dice hazlo, usted lo hace, se manifiesta. Usted le da a entender al mundo, al escéptico, al que lleva la contraria, a los intelectuales, que hay un Dios verdadero y que ese Dios verdadero no se murió, no se quedó muerto allá en la cruz, ni en la tumba, no, que ese Dios verdadero resucitó y no es solo palabra, se da a conocer, se ejecuta la palabra, entra a la ejecución de Dios. Entonces, vamos al libro de Primera de Timoteo. ¿Qué nos dice el Señor allí en Primera de Timoteo? Capítulo 1. Perdón, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien, los ancianos son los pastores, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Te fijas? Dios puede usar a quien sea para enseñar, pero cuando es Dios, esa enseñanza es de acuerdo a la palabra, esa enseñanza es de acuerdo a la voluntad de Dios para ese tiempo. Por eso que dice la Biblia que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso quiere decir que es por revelación, para que podáis experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para que seamos verdaderos testigos de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, Dios tiene que manifestarse, Dios tiene que darse a conocer al mundo. ¿Y a través de quién lo va a hacer? No va a venir él mismo, como le dije hace un momento, él va a venir en las nubes a buscar a su iglesia. Pero aquí en la tierra, él tiene hombres y mujeres por medio de los cuales se está manifestando, por medio de los cuales, sin predicar, están enseñando, sin necesidad de predicar, porque la mujer no puede predicar, pero Dios la usa. Dios la usa con los dones del Espíritu, con las manifestaciones. Dios la usa y por medio de eso está dando la enseñanza correcta. Está diciéndole al mundo, estamos en lo correcto. Esto es lo correcto. Esta es la voluntad de Dios.
No que, no porque a mí me parece, porque a mí me enseñaron, no, es por testimonio. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ahí lo tiene. Entonces no es solamente eso, es la demostración del espíritu y de poder. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que nos enseñen diferentes doctrinas, que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Entonces el apóstol Pablo poniendo una diferencia entre lo que es lo correcto y lo que es lo incorrecto. Enseñan cosas contrarias a la Biblia, se tiene que discernir y decir, no, esto no es, me mantengo alejado de esto. Ahora, la enseñanza de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Dios para mi tiempo es esta. El Señor lo confirma, ahí está. Así es como voy a vivir, así es como voy a ejecutar, así es como voy a manifestar a Dios, porque Dios se va a manifestar en hombres y mujeres. Dios se va a traer su palabra a cumplimiento es a través de esas herramientas, de esos instrumentos que Él tiene para el día de hoy. No es solo palabra, no, es manifestación del Espíritu y de poder. Dios les bendiga, hemos llegado al final, vamos a hacer una oración. Si usted ha logrado ver la diferencia, Dios le ha mostrado la diferencia entre estos dos maestros, el verdadero y el falso, entonces el falso, bueno, busca excusas y argumentos para decir, no, esto me lo reveló Dios. Pero cuando vamos a la palabra y cuando vamos a la voluntad de Dios, agradable y perfecta, para hoy, ese es el verdadero, el maestro verdadero, el que enseña la palabra tal y como está, tal como la revela Dios, no, sin poner argumentos, sin poner conceptos humanos, no, esta es la verdad. Y esa verdad es confirmada por Dios, por medio de señales, maravillas, sanidades, soluciones, todo viene incluido allí. Dios le bendiga, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu instrucción, Señor. Ahora, Señor, nosotros que tú nos has dicho la diferencia, Señor, queremos ser perfectos, Señor, delante de ti. Queremos la perfección, Señor, que no haya duda, Señor, que no haya sombra de duda, ni de discernimiento falso, Señor. No, Señor, cuando tú nos muestres eso, Señor, nosotros sabemos de qué lado tenemos que ponernos, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por tu enseñanza, por tu verdad, por tu palabra, Señor, porque si no fuera por eso, estaríamos también en el error, Señor, pero tú nos has traído a ver tu claridad, Señor. Por eso tú dijiste, yo soy la luz del mundo, y también dijiste, ustedes son la luz del mundo. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos una vez más en tus manos, Señor, para que tú sigas obrando a través de nosotros, para que tú sigas, Señor, enseñando tu palabra, Señor, correcta. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos llevándolos a esa verdad, llevándolos a esa verdad que no hay dos verdades, hay una sola verdad y esa verdad se llama Jesucristo. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.